Se dice que el aleteo de una mariposa en un rincón del mundo puede causar un huracán en otro. O en términos más simples, que si el día de hoy tú pateas una piedra, capaz en 20 años una persona random se tropieza con esa piedra y se muere. Y todo porque tú pateaste esa piedra en el pasado. A lo largo de la historia, pequeñas decisiones, errores aparentemente insignificantes o simples casualidades han alterado el rumbo de la humanidad de maneras incalculables. Estas son algunas de las historias más impactantes relacionadas con el efecto mariposa, donde un simple detalle cambió el destino de todo el mundo. 26 de septiembre de 1983. La Guerra Fría se encontraba en su punto más tenso. En la Unión Soviética, las alarmas de un sistema de defensa empezaron a sonar. Las computadoras indicaban que Estados Unidos había lanzado por lo menos 5 ojivas nucleares en dirección de la URSS. Y no cualquier tipo de misil, sino de los misiles que te destruyen. El oficial a cargo, Stanislav Petrov, tenía la responsabilidad de informar a sus superiores acerca de este suceso. Si lo hacía, se activaría una respuesta inmediata, desatando así la Tercera Guerra Mundial. Y no cualquier guerra, hubiera sido una guerra nuclear. Básicamente el planeta hubiera quedado destruido. Pero aún así, Petrov dudó. ¿Por qué habían lanzado únicamente 5 misiles? Un ataque real hubiera sido masivo. Algo no cuadraba. En un acto de desobediencia y de valentía, Petrov decidió esperar. Minutos después, se confirmó que el sistema había fallado. No había ningún misil, simplemente fue un error en el radar. Si Petrov hubiera seguido ciegamente el protocolo, se habría desatado una guerra mundial. Un solo hombre, en un instante de duda, salvó a todo el mundo de una catástrofe. La moraleja de esta historia es que a veces vale la pena saltarse las normas, sobre todo cuando hay vidas de por medio. Y obviamente si no eres del tipo que revisa los frenos en los aviones. Hay quienes dicen que los pequeños descuidos no importan, pero este descuido salvó una vida y además cambió el transcurso de la historia. Un joven senador estadounidense se encontraba en una misión diplomática en Japón. Su equipo ya se encontraba a bordo del avión, pero cuando él estaba a punto de abordarlo, se percató de algo. Había olvidado su lápiz en la sala de espera. En aquel momento los lápices eran la única herramienta disponible para escribir, así que no podía dejarla simplemente atrás. Porque claro, no es como que él pudiera abrir la boca y decirle, oye bro, dame escribiendo lo que te voy a dictar ahorita. Pero bueno, el punto es que él decidió volver por el lápiz. No tardó mucho en verlo, pero cuando regresó, el avión ya no estaba. Se había marchado. Minutos después llegó una terrible noticia. El avión se había estrellado y no había sobrevivientes. Todos sus colegas habían muerto. Aquel senador que se salvó era nada más y nada menos que John F. Kennedy, quien años después se convertiría en el presidente de Estados Unidos. Así que si te pones a pensar, de cierto modo un lápiz fue lo que salvó a John F. Kennedy y le otorgó una vida mucho más larga de la que hubiese tenido. Aún así, resulta una pena que años después ningún lápiz lo pudo salvar de lo que ocurrió en Dallas. Si esta historia te pareció increíble, espérate, porque la siguiente te va a volar la cabeza. Y si te dijera que un giro en la dirección equivocada fue lo que ocasionó el conflicto más grande de su época. Sarajevo estaba en tensión. El archiduque Francisco Fernando de Austria, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, se encontraba viajando por la ciudad en un auto descubierto. Porque claro, en una ciudad llena de enemigos, lo más lógico es ir en un carro descubierto saludando a todos tus enemigos. Como si estuvieras en Miss Universo. Pero bueno, él se dirigía camino a un hospital para visitar a las víctimas de un atentado que hubo en los días pasados. Por alguna extraña razón, su conductor tomó un camino equivocado y terminó en una calle en la que él no debía estar. El conductor intentó dar la vuelta, pero el auto se detuvo y terminó frente a una cafetería. Allí, casualmente, se encontraba Gavrilo Princip, uno de los conspiradores que había fallado en el ataque anterior, o sea, en el atentado de los días pasados. Acababa de salir de comprar un sándwich cuando de repente, enfrente de él, se encontraba su enemigo, a unos simples metros de distancia. Y como si fuera una mala broma del destino, disparó, acabando así con la vida del archiduque. Y así, por culpa del conductor, se desató la Primera Guerra Mundial. Y las coincidencias son muy extrañas, si te das cuenta. Todo se dio porque este tipo tenía hambre y se fue a comprar un sándwich. Y por el otro lado, el conductor no sabía lo que hacía y se metió por una calle por la que no debía. Si a Princip se le hubiera ocurrido comprar una pizza o pedir a domicilio, la historia sería totalmente diferente. Si esa historia te pareció bizarra, la siguiente te va a mostrar cómo los sueños destrozados de un niño llevaron a la muerte de millones de personas. A veces,
Un solo rechazo puede cambiar totalmente una persona. En este caso específico, cambió el destino de todo el mundo. Un joven austriaco tenía un sueño: convertirse en un pintor famoso. Este niño simplemente quería vender sus cuadros y convertirse en el equivalente a un influencer promedio. Quería ser famoso y reconocido por todas las personas. Así que un día, todo entusiasmado, se presentó en la Academia de Bellas Artes en Viena y presentó sus cuadros. Todo con la esperanza de ser admitido y estar más cerca de sus sueños. Pero un detalle cambió toda esta historia. Uno de los profesores notó que sus retratos carecían de talento. No lograba capturar precisamente la esencia del ser humano, sobre todo en los rostros. Aunque las estructuras como los edificios estaban muy bien dibujados, no era el mismo caso para las personas. Por este motivo, él fue rechazado. No entró a la academia. El dolor por este rechazo lo llevó por otro camino. Él decidió incursionar en la política. Y así finalmente su resentimiento y sus ganas por ser reconocido lo llevaron a convertirse en uno de los líderes más temibles de toda la historia, llevando a la humanidad a uno de sus periodos más oscuros, la Segunda Guerra Mundial. El niño del que estaba hablando fue nada más y nada menos que Adolf Hitler. Siempre nos quedará la duda: si Adolf hubiera sido aceptado en esa academia, capaz no hubiera existido la Segunda Guerra Mundial. A veces simplemente tenemos que decirle a la gente: mira, esto no es lo tuyo, pero en estas cosas sí eres bueno. Porque capaz si Adolf se dedicaba simplemente a los planos, hubiera tenido éxito como artista. A veces un artículo médico puede ser simplemente un dato curioso, hasta que salva la vida de millones de personas. Un día, un médico llamado Henry Heimlich recibió una llamada muy inusual. Un paciente en un hospital de Bangladesh sufría un grave caso de asfixia tras ingerir algo de comida. ¿Era un momento tenso? Sí, pero en lugar de decir alguien llame a un doctor, porque claro, estando en un hospital eso sería redundante, un médico recordó un artículo acerca de la maniobra Heimlich, la aplicó y salvó al paciente. La noticia se regó como espuma y gracias a esto la técnica se convirtió en un estándar mundial. Pero lo más curioso de todo esto es que en 1992 esta misma técnica ayudó a prevenir una pandemia en África. Básicamente, gracias a alguien que no se dejó morir atragantado, millones de personas se han salvado desde ese momento. Si ese médico no hubiera recordado el artículo de Heimlich, es posible que hoy tengamos otro capítulo de la vez en la que casi nos extinguimos. La lección de todo esto es que es necesario a veces leer artículos médicos porque no sabes cuándo podrás salvar la vida de otra persona o evitar que el mundo simplemente colapse. Estas historias nos muestran que en la vida las decisiones más pequeñas pueden tener las consecuencias más desproporcionadas de todas. Así que la próxima vez que dudes de cambiar de ruta, en olvidar algo o simplemente lanzar una moneda para ver qué decisión tomas, recuerda que podrías estar alterando no solamente tu vida, sino también el mundo. Bueno, y si todo falla, por favor asegúrate de no causar una tercera guerra mundial simplemente porque tenías hambre. En fin, déjame saber en los comentarios qué historia de efecto mariposa te ha sucedido a ti. Cuéntamela, estoy muy pendiente y la leeré en los comentarios. Y nada, espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el próximo y no olvides suscribirte y darle a like, que eso me ayuda mucho. Adiós, cuídate mucho y sí, toma agua. Adiós.